3 de la madrugada con 5 minutos. Me encontraba casualmente en mi casa preparando las grabaciones de mi próximo video de cinemáticas, no tenía sueño así que me dispuse a iniciar el GTA San Andreas para grabar algunas escenas del próximo video. Cuando comenzó la partida comencé a grabar, quería desestresarme un poco de las ocupaciones, así que antes de comenzar con las cinemáticas hice una pequeña grabación de prueba para que todo estuviera correcto a la hora de iniciar las grabaciones de las cinemáticas. Esto siempre lo hago a manera de prueba, con el fin de que todo se esté grabando correctamente y etcétera, algo muy casual. Pero vale, en la grabación de prueba que están viendo en este momento, lo primero que hice fue tomar el coche que tenía guardado en el garaje, y procedí a manejar un poco por la ciudad, para comprobar que los FPS del juego iban correctamente, y así es, me iba como el agua, todo muy normal. Para matar un poco más el aburrimiento, no quería comenzar con las grabaciones de las cinemáticas sin antes tunear el coche, así que aprovechando que me encontraba en San Fierro, procedí a llevar el coche al garaje de modificaciones callejeras, esto lo hice para matar un poco más el aburrimiento. A continuación, quiero que le presten mucha atención al reloj que verán en pantalla, ya que mi hora de entrada al garaje fue a la medianoche en el juego, y es quizás por eso, que lo tétrico comenzó. Ya dentro del garaje, lo único que hice fue agregarle la primer capa de pintura al coche, ya que no quería hacerle un super tuning, solo quería cambiar la capa de pintura. Al salir, todo va muy normal, y en ese momento procedí muy calmadamente a regresar a mi casa, para guardar el coche y ahí sí comenzar a grabar el video de las cinemáticas, pero justo una cuadra luego de salir del garaje, un desgraciado me chingó la parte delantera del coche, y yo estando un poco cabreado, decidí llevarlo de vuelta al garaje de modificaciones para repararlo, un error del que más tarde me arrepentiría muy profundamente. Ya estando nuevamente dentro del garaje de modificaciones, solo procedí a comprar algún artículo para reparar el coche, solo le hice un retoque de pintura y ya, con eso era más que suficiente para repararlo. Aquí fue la primera advertencia. Cuando el garaje se abrió, CJ entró en un estado de paralización, no podía mover el coche, la escena comenzó muy tétricamente a buguearse, los fotogramas me oscilaban entre 200 y 300 FPS, creí que era el coche que se había quedado bugueado, pero procedí a sacar a CJ del coche, y cuando lo hice, por la mirada rápida que tengo, pude observar detalladamente que CJ se veía un poco más diferente de lo normal, y no solo eso, tampoco se podía mover con facilidad, estaba totalmente bugueado. Estaba desesperado, y justo antes de reiniciar la partida el bug mágicamente se reparó, y volví a recuperar el control de CJ. Luego de haber hecho eso, no lo pensé dos veces, procedí rápidamente a volver a mi casa con el fin de poder guardar el coche en el garaje, y luego guardar la partida para no perder el tuning del coche, pero eso mis amigos míos, fue el segundo grave error que cometí, y a continuación verán el porqué. Primero, al llegar a la casa de CJ, lo único que hice fue guardar la partida, pero luego de haber hecho eso, comenzó lo raro. Para comenzar, la salud de CJ estaba prácticamente a punto de agotarse, CJ no tenía salud, su barra de salud parpadeaba. Cuando me sucedió esto lo primero que pensé fue en aquel misterio que descubrió un usuario de YouTube sobre este problema con la sangre, y no solo eso, al salir de mi casa comienza la locura. En primer lugar, el cielo está con el tono del inframundo, pero lo que más me llamó la atención, es que mi CJ se veía muy diferente a lo habitual, CJ estaba más pequeño, y no solo él, las personas también estaban más pequeñas, habían bugs de animaciones por todas partes, no sabía qué carajos estaba pasando, por mi mente no dejaba de pasar la idea de reiniciar la partida, pero por más que lo quería hacer no fui capaz, y solo seguí jugando. Lo siguiente que hice, fue volver al garaje a tomar mi coche, y la primer sorpresa que me llevo es que el coche ha perdido su capa de pintura, además de eso, el bug o error extraño ese del movimiento de cámara aún persistía, el reloj estaba totalmente parado en la medianoche, es como si todo estuviera tambaleando en una especie de limbo, estaba sintiéndome un poco más extraño, y todo se puso aún más raro, ya que al tomar el coche mágicamente fui teletransportado a una especie de playa, CJ se veía muchísimo más pequeño que de costumbre, ya comenzaba a asustarme, y me encontraba ahí parado, intentando
Intenté acercar la cámara para apreciar más el error, pero al darme la vuelta veo algo que realmente me dejó sin palabras. Estaba viendo el coche que había tuneado, pero se veía demasiado extraño, se veía un poco diabólico, tenía las ventanas y los faros rojos opacos color sangre, estaba impactado, pues al subirme al coche el juego me teletransportó a un puente grande a las afueras de San Fierro. En este punto CJ se había quedado totalmente bugueado, y cada vez era más y más pequeño, los coches que transitaban por el puente se veían muy extraños, es como si todos movieran sin rumbo. CJ no responde a mi teclado, el clima comenzó a tornarse muy extraño, y cada vez se distorsionaba más y más ante mi mirada. Intenté constantemente oprimir el menú de escape para iniciar una nueva partida, pero el juego no me dejaba abrir el menú. El juego tenía cambios bruscos de clima y perspectivas, tenía colores muy fuertes, se distorsionaba terriblemente en cada cambio de cámara. En un punto el cielo se puso color rojo sangre y se comenzaron a escuchar gritos de personas a lo lejos. Estaba muy aterrado, los gritos eran cada vez más fuertes, y más fuertes. Perdí el control total del juego, y justo antes de que yo forzara el reinicio de mi computador, el juego se colgó.